Sean todos bienvenidos. Un cordial saludo a todos aquellos que nos ven el día de hoy. Esperamos que esta guía de práctica clínica en el primer nivel de atención sea de su agrado y comprensión. Esta guía es realizada por dos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, programa de medicina. Lizeth Fabiana Soto Gutiérrez y Jehan Daniela Cruz Salgado, a la fecha cursando quinto semestre. Contamos con la participación de un experto clínico, la doctora Jessica Alejandra Toro Pastrana, médica especialista en pediatría, profesora de cátedra en clínica del niño de la Universidad Cooperativa de Colombia y un tutor metodológico, el doctor Norton Pérez Gutiérrez, profesor de medicina de la asignatura Medicina basada en la evidencia de la Universidad Cooperativa de Colombia. Quienes están a cargo de esta exposición y quienes estarán hablando es el equipo metodológico, conformado por mi compañera Lizeth Fabiana Soto Gutiérrez y mi persona, Jehan Daniela Cruz Salgado, estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, programa Medicina, quinto semestre. Empezaremos socializando nuestra agenda del día de hoy. Expondremos inicialmente el problema y justificación que llevó a la creación de esta guía, seguido del objetivo y alcance de la misma. Posteriormente se dará cuenta de las preguntas a responder en esta guía, así como las recomendaciones y metodología, tanto de la búsqueda como de la selección de la evidencia. Analizaremos los resultados, la discusión y se expondrán los algoritmos presentes en la guía. Finalmente hablaremos de las conclusiones y se mostrarán las referencias utilizadas. La dermatitis atópica es una condición inflamatoria crónica de la piel que se manifiesta comúnmente con prurito intenso. Su etiología es aún desconocida y es multifactorial. Estudios realizados hasta la fecha demuestran que tiene mayor incidencia en la infancia y que con frecuencia persiste hasta la edad adulta, principalmente en pacientes susceptibles con alteraciones genéticas o con antecedentes de exposición a factores desencadenantes, ya sean por contacto, ingesta o inhalantes. En pacientes desarrollados, la dermatitis atópica en población pediátrica tiene una incidencia del 15 al 30%. De los cuales aproximadamente el 60% se diagnostica antes del primer año, mientras que un 85% demuestra sintomatología antes de los 5 años de vida. Se evidencia que el individuo es susceptible a desarrollar la patología debido a alteraciones congénitas, con lo cual la prevalencia de la dermatitis atópica en niños aumenta según antecedentes familiares, demostrándose que está presente en un 39% cuando corresponde a un familiar de primer grado y un 19% si familiares de segundo grado. Cabe resaltar que la prevalencia de la dermatitis atópica varía según la zona geográfica, en las cuales zonas con bajas temperaturas presentan el mayor número de casos. En Colombia, a pesar de las disposiciones tecnológicas con las que contamos, se evidencia la falta de fundamentación del desarrollo de la práctica clínica en los prestadores del servicio de salud, ya que no debe enfocarse únicamente en tratar la patología, sino en entender cuáles son los factores desencadenantes de la misma. En esta guía definiremos pautas que permitan a los profesionales brindar asesoramiento a los tutores del menor referente al diagnóstico y su respectivo tratamiento. Nuestro objetivo es brindar recomendaciones fundamentadas en la evidencia para la orientación del diagnóstico y plan de manejo de pacientes pediátricos con dermatitis atópica. Esto mediante la adaptación de la evidencia y recomendaciones que permita mejorar la calidad de atención de los pacientes, disminuyendo los casos de actos no justificados en la práctica clínica por los prestadores del servicio de salud. Esta guía va dirigida a profesionales de la salud. Se recomienda implementar en los servicios de consulta externa para aplicarse en el primer nivel de atención. Las preguntas a responder en esta guía están clasificadas según la temática. En factores de riesgo encontramos la primera pregunta. En pacientes pediátricos, ¿cuáles son los factores de riesgo identificados en la aparición de dermatitis atópica? En la población pediátrica, ¿qué signos y síntomas debe investigar el profesional de la salud para orientar el diagnóstico de dermatitis atópica? En pacientes pediátricos, ¿qué factores identificables pueden exacerbar el episodio de dermatitis atópica? En cuanto al diagnóstico y seguimiento, encontramos que en la población pediátrica, ¿cuál es la validez diagnóstica de los criterios de Williams comparado con los de Hanifin y Raschka para el diagnóstico de la dermatitis atópica? En cuanto a la terapéutica, tenemos clasificadas mediante las medidas farmacológicas y las no farmacológicas. En las medidas farmacológicas, en población pediátrica, ¿cuál es el tratamiento de primera línea de la dermatitis atópica? ¿Cuál es el tratamiento del prurito en la dermatitis atópica? ¿Y en qué momento está indicado el uso de antibióticos en esta patología? En cuanto a las no farmacológicas, ¿cuál es el tratamiento no farmacológico de la dermatitis atópica? ¿Y cuál es el porcentaje de la disminución del riesgo al implementar medidas de protección tópica? Y en cuanto a la fototerapia, en menores con dermatitis atópica, ¿cuál es la efectividad y seguridad del uso de fototerapia de banda ultravioleta B, PVA y UVA para el tratamiento de dermatitis atópica moderada severa? Y por último, en cuanto a intervenciones educativas, ¿cuál es la efectividad de incluir las intervenciones educativas junto al uso del tratamiento farmacológico para pacientes pediátricos con dermatitis atópica? En cuanto a las recomendaciones
Las recomendaciones para la identificación de los factores de riesgo. Entonces encontramos la recomendación número 1, que es que se recomienda realizar una búsqueda exhaustiva de factores potencialmente alergénicos y predisponentes en el interrogatorio con los pacientes a cargo del paciente, tales como antecedentes familiares de atopía, historial alergénico tanto del paciente como de los familiares de primer grado, periodos de recaída, sensibilizaciones evidenciadas contra alimentos potencialmente alergénicos, tales como el huevo, la leche, el maní y el trigo, debido a que en un estudio realizado con 113 pacientes se evaluó la hipersensibilidad alimentaria y se presentó que los alimentos más alergénicos son el huevo, el maní y la leche, ya que presentaron un 72% de reacciones de hipersensibilidad inducida. También se encuentra la exposición a irritantes tópicos como detergentes, jabones, shampoo y geles, así como de alérgenos inhalados como los ácaros del polvo doméstico, las mascotas y el polen. Se recomienda realizar el diagnóstico de la dermatitis atópica en pacientes que presentan prurito, acompañado de alguno de los 3 criterios diagnósticos que mencionaremos, como lo es antecedentes familiares y personales de atopía, morfología típica y distribución del eczema, dermatitis evidenciable en áreas de flexión, como en pliegues en zona poplitea o pliegues antecubitales. En menores de 24 meses, dermatitis evidente en piel de mejillas o en áreas extensoras. Curso crónico o crónicamente recurrente, debido a la coexistencia de lesiones antiguas y lesiones nuevas. Y en los últimos 12 meses, el paciente refiere a xerosis. También se recomienda realizar un historial completo del paciente con dermatitis atópica, el cual incluya la severidad del cuadro, el nivel de afectación de la calidad de vida del paciente, bienestar psicosocial de este, el nivel de afectación del sueño y la afectación de la realización de actividades cotidianas. También se recomienda la búsqueda de factores exacerbantes en el interrogatorio con los familiares a cargo. Se recomienda la suspensión de la administración de productos potencialmente alergénicos como las fragancias, pues que estas han demostrado un papel exacerbante en la dermatitis atópica. Se recomienda advertir a familiares a cargo del paciente sobre las consecuencias secundarias al uso prolongado de productos para el cuidado de la piel debido a la condición del paciente, puesto que quienes van a estar en primer contacto con el paciente va a ser la familia. Por ello es importante que ellos estén enterados de los diversos factores desencadenantes y exacerbantes que pueden llevar al niño a un empeoramiento del cuadro. También se recomienda realizar pruebas de parches en pacientes con dermatitis atópica, con sospecha de alergia de contacto, con el objetivo de cuidar, exacerbar el cuadro. También se recomienda realizar pruebas de parches en pacientes con dermatitis atópica que refieren empeoramiento del cuadro a pesar del tratamiento continuo. Se recomienda también cambios en el estilo de vida, manejo del estrés, en implementar un buen ciclo de sueño y adherencias plenas al tratamiento instaurado con el fin de disminuir la exacerbación y periodos de recaída en el paciente. En cuanto a las recomendaciones para el diagnóstico de pacientes pediátricos con dermatitis atópica, se recomienda la utilización de ciertos métodos de clasificación de la dermatitis atópica para determinar tanto el grado de severidad como la calidad de vida y respuesta al tratamiento. Entre estos encontramos el índice de gravedad y del área del eczema, la puntuación de la dermatitis atópica, la medida del eczema orientada al paciente, entre otros. En cuanto al tratamiento farmacológico, se recomienda el uso de corticoides tópicos en el tratamiento de primera línea en las recaídas. También se recomienda iniciar el tratamiento con corticoides de menor potencia para el control de las manifestaciones y evitar efectos secundarios. Se recomienda seleccionar la potencia del corticosteroide e implementar según el cuadro de dermatitis atópica que veremos más adelante. Se recomienda también el uso de un corticoide de baja potencia en zonas de la cara y cuello por ser estas zonas más sensibles. Se recomienda también el uso de corticoide de potencia moderada en casos de recaídas graves durante 3 a 5 días. Y en caso tal de utilizar corticoides de potencia moderada, se recomienda durante tiempos cortos debido a sus efectos adversos. No se recomienda utilizar corticoides potentes en niños menores de 1 año de edad. Se recomienda que los corticoides tópicos no sean utilizados en niños menores de 24 meses sin supervisión dermatológica por sus efectos secundarios. Se recomienda también el uso de un antihistamínico de primera generación por su efecto sedante en cuadros graves de dermatitis atópica y en afectación de la calidad del sueño, puesto que recordemos que el prurito en la dermatitis atópica no tiene factores antihistamínicos. Se recomienda el tratamiento vía tópica sobre la sistemática
en el manejo de prurito debido a que ha demostrado mayor respuesta al tratamiento. También se recomienda el uso de inhibidores de calcineurina para el manejo de prurito como primera elección en niños mayores de 2 años, puesto que han demostrado mayor eficacia en cuanto al manejo del prurito que los antihistamínicos anteriormente mencionados. También se recomienda que el uso de antibióticos se limite únicamente a aquellos pacientes que presenten dermatitis atópica impetiginizada o con sobreinfección. Y si se llegasen a implementar, los esquemas no deben ir más de 2 semanas. Se recomienda el uso de cefalexina en el manejo de dermatitis atópica en casos de impetiginización o sobreinfección. Se ha demostrado que en infecciones recurrentes por Staphylococcus aureus suelen colonizar mayormente la mucosa nasal. Es por ello que se recomienda realizar un frotis nasal. Se recomienda también el uso de terapia recombinante de esteroides antibióticos en caso de sobreinfección para asegurar la respuesta al tratamiento. En cuanto al tratamiento no farmacológico de la dermatitis atópica, se recomienda lactancia materna exclusiva prolongada durante el mayor tiempo posible, así como una restricción dietética en aquellos pacientes con sospecha de alergias a los alimentos potencialmente alergénicos, y se recomienda la suplementación de vitamina D como ayudante en el tratamiento de dermatitis atópica. Se recomienda la suplementación prenatal en la infancia de probióticos. También se recomiendan realizar baño de hipoclorito sódico y utilizar prendas con material textil recubierto de compuestos con propiedades inmunomoduladoras y antimicrobianas como el quitosano, aceite de borraja, entre otros. Se recomienda hacer énfasis en la educación tanto familiar a cargo del paciente como del mismo. Se recomienda también el uso de hidratantes debido a que han demostrado un mayor control en el cuadro. Se recomienda también el uso de humectantes desde el nacimiento con el fin de disminuir el riesgo de aparición de la dermatitis atópica. Se recomienda una adecuada higiene con el fin de evitar sobreinfección. Para la implementación de jabones se debe evaluar el estado y gravedad de la enfermedad, así como los compuestos en base del jabón para evitar efectos adversos. También se recomienda el uso de fototerapia como tratamiento de segunda línea. En caso tal de implementarla, la UVB de banda estrecha se ha determinado como tratamiento de la dermatitis atópica moderada severa. Se recomienda también la implementación de un corticosteroide tópico y el uso de fototerapia UVB en niños con dermatitis atópica. Se recomienda la supervisión continua de un dermatólogo experto y que la implementación de la fototerapia esté guiada por parámetros como la edad y la presentación clínica. También se recomienda ofrecer pautas tanto a los pacientes como a los familiares sobre el reconocimiento de signos y síntomas de alarma con el fin de evitar exacerbación del cuadro y recaídas. También se recomienda una buena comunicación, tanto verbal como escrita, sobre horarios y características del tratamiento. En cuanto a la metodología, las guías calificadas con alta calidad y criterio y metodología se incluyeron como referencia para la búsqueda manual de la evidencia y la emisión de las recomendaciones realizadas. No se incluye el manejo de pacientes con patologías asociadas. Esta guía lo que busca es establecer recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con dermatitis atópica. Se establece el grupo desarrollador y el grupo de apoyo, lo cual permitió redefinir el foco y el alcance de la guía mediante la reformulación de las preguntas PICO y la realización de las recomendaciones realizadas. Se realiza una indagación sistémica, lo que nos permite valorar como tal la calidad de la evidencia y dar respuesta a las preguntas PICO. En cuanto a la calificación de la evidencia, las recomendaciones fueron calificadas mediante la metodología GRADE, cuál es un sistema que involucra la calidad de la evidencia y la fuerza de recomendación. La calidad de la evidencia puede ser alta, moderada, baja y muy baja, según la evidencia disponible. La fuerza de recomendación. La fuerza de recomendación indica el grado de confianza que se tiene en los efectos deseables si se coloca en práctica la recomendación, lo cual pues va a permitir o va a ser influenciada por la calidad de la evidencia, el balance de riesgo-beneficio y la viabilidad de la intervención realizada. Esta se va a medir mediante dos formas, fuerte y débil. Los resultados se establecieron criterios de inclusión de los artículos en los cuales se tuvieron en cuenta el diseño metodológico, la población y la característica de la calidad. Se utilizaron los siguientes criterios de exclusión para los estudios revisados. Aquellos como no contesta la pregunta, ya sea porque habla de una población diferente o porque la intervención o la comparación de los pacientes es diferente a la planteada en nuestra guía. Hay una mejor evidencia, ya que pues, hay posibles estudios con mejor calidad que contestan a la pregunta, o hay una mejor evidencia y pues es más reciente. La búsqueda de referencias se empleó mediante el término de MESH, mediante la base de datos Medline, mediante términos de Atopic Dermatitis. Adicionalmente se utilizaron filtros como Human, 10 Yards o Abstract y Guideline. Para las recomendaciones incluidas en la guía de práctica clínica, se realizó el proceso mediante bases de datos de PubMed, Cielo o otras bases de datos. Se utilizaron también términos claves, lo que nos permitió obtener
un gran número de documentos, los cuales se les seleccionaron de acuerdo a la calidad de evidencia. La búsqueda se realizó mediante una revisión sistémica, metaanálisis y ensayos clínicos controlados en el idioma inglés y español desde el 2015 hasta la fecha presente. Según la estrategia de búsqueda en PubMed, obtuvimos 5.569 resultados, de los cuales escogimos 6 artículos que fueron seleccionados debido a que proporcionaban información relevante y de calidad, 32 artículos seleccionados ya que incluían información de interés y calidad, y 20 artículos que fueron seleccionados ya que incluían información relevante. En cuanto a la discusión, la dermatitis atópica es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica intermitente que va a causar gran impacto en la calidad del portador, ya que influye en la salud mental y emocional del paciente y de la familia. El término atopía pues va a hacer referencia a esa alteración cutánea que pues va a tener una condición alérgica, lo cual va a estar asociada a una hiperreactividad inmunológica que va a provocar esas lesiones inflamatorias cutáneas como lo es la dermatitis atópica. Aunque como tal no se ha identificado su causa, esta se va a caracterizar por un proceso inflamatorio crónico que va a estar asociado a la piel seca, al prurito intenso y a la descamación. La etiopatología de esta enfermedad está basada en 3 determinantes que actúan de manera permanente. Va a ser la predisposición genética, la alteración de la barrera cutánea y la producción constante de inflamación, la condición de la barrera epidérmica y la inflamación persistente de la dermis con infiltrado inflamatorio. Clínicamente, la dermatitis atópica tiene 3 fases. La fase de lactante, que va a estar entre 2 y 6 meses de vida, que se va a caracterizar por presentar pápulas eritematosas, exudado y costras, y que va a predominar mayormente en regiones de mejilla, cuello, cuero cabelludo. Ocasionalmente se va a presentar en pliegues retroauriculares, regiones flexoras, región del tronco y los glúteos. Tenemos la fase escolar, que esta puede continuar de la fase de lactante, pero pues también se puede presentar en una fase escolar, como el mismo nombre lo indica. Esta puede iniciar entre los 2 y 10 años de vida del paciente y se va a caracterizar por presentar una sequedad cutánea marcada, un predominio en pliegues antecubitales, hueco popliteo, cuello, muñecas, párpados o región peribucal. La fase del adulto esta va después de los 13 años de edad y pues suele estar presente en el 10% de los pacientes. Se va a caracterizar por presentar un eczema y la equinificación de las lesiones, con un predominio en los pliegues de las extremidades, en el cuello, en el dorso de las manos, genitales y en la cara. En cuanto a los criterios diagnósticos, la dermatitis atópica se va a diagnosticar si el paciente tiene prurito y tiene alguno de los 3 siguientes criterios, ya sea una dermatitis en región de la flexión, en pliegue cubital, hueco popliteo, tobillo y cuello, o sea, una dermatitis visible en mejilla o en regiones extensoras en niños mayores de 18 meses. Aquellos que tengan antecedentes en dermatitis en regiones como flexión o extensión, sobre todo en pacientes mayores de 18 meses, antecedentes de piel, piel seca en los últimos 12 años de vida, antecedentes personales de asma, rinitis alérgica o dermatitis atópica en familiares de primer grado, en aquellos que son menores de 4 años, inicio de signos o síntomas en menores de 2 años. La clasificación de la dermatitis atópica, pues esta tiene 4 estadios que va a tener diferentes características clínicas. Tenemos la limpia, que se caracteriza por una piel normal y que evidentemente es una dermatitis que no está activa. La leve, área de piel seca caracterizada por prurito poco frecuente con o sin áreas de enrojecimiento. La moderada, que son áreas de piel seca caracterizadas por prurito frecuente y áreas de enrojecimiento, liquenificación con o sin áreas de escoriación. Tenemos las graves, que son áreas extensas de piel caracterizada por un prurito intenso con eritema, en ocasiones con escoriación, liquenificación, sangrado, eczema, fístulas o alteraciones de la pigmentación. En cuanto a los factores biológicos de la dermatitis atópica, esta va a tener unos elementos genéticos e inmunológicos. Se cree que un 70% de los pacientes presentan antecedentes familiares de dermatitis atópica junto con otras manifestaciones clínicas como es el asma y la rinitis. Se ha encontrado hipersensibilidad en pacientes a ciertos alimentos y se argumenta que un 10 a un 15% de los lactantes con dermatitis atópica grave han presentado este tipo de alergia que no responde al tratamiento. La atopía, al ser una condición alérgica mediada por hemoglobina E, es una de las manifestaciones que puede desarrollar la dermatitis. Sin embargo, suele presentarse como una tríada compuesta de una condición alérgica IgG y más un compromiso de rinitis alérgica o asma. Se considera que los pacientes con dermatitis atópicas presentan una deficiencia de linfocitos T, que son los supresores, que involucran un aumento de hemoglobina E en respuesta humoral y, por lo tanto, como
hace un involucramiento, una elevación de esos mediadores proinflamatorios. Ya que no se ha podido como tal establecer una causa específica de la patología, por lo tanto es un objeto de estudio hoy en día y por lo tanto los diferentes autores tienen el objetivo de determinar las posibles causas de su desarrollo. Sin embargo, muchos autores concuerdan que la disfunción de la barrera epidérmica y la colonización anormal de los agentes como Staphylococcus aureus cumplen un papel fundamental como factor de riesgo significativo. Otra se considera muy importante y que nosotros encontramos mediante la investigación y las revisiones sistémicas fue que la filagrina, que es una proteína epidérmica que cumple un papel clave en la fisiopatología de la dermatitis atópica y como tal de la enfermedad alérgica, se considera un factor de riesgo genético significativo en esas patologías y que son como una especie de modificadores de la dermatitis atópica. Esto también hace que cada vez haya un gran número de casos que tengan un ingreso hospitalario y por lo tanto haya un aumento de los costos del tratamiento a largo plazo que pues esto no es muy beneficioso para los prestadores de servicio de salud. En cuanto a la hipótesis, se proponen dos hipótesis sobre el mecanismo de la dermatitis atópica. La primera es que es una disfunción de la barrera epitelial con un efecto primario en la alteración inmunológica mediada por IgE. La segunda es que es una disfunción de la barrera causada por un defecto intrínseco de las células epiteliales. Esto se va a diferenciar sobre todo es si la dermatitis atópica es de una forma crónica o si la inflamación es como tal muy recurrente. La disfunción de la barrera epidérmica en la piel seca y mediada por IgG clínicamente se va a ver como esas placas liquenificadas, escoriaciones y epidermis con hipertrofia. Histológicamente se caracteriza por tener un edema intercelular epidérmico y un infiltrado perivascular que va a predominar con diferentes mediadores proinflamatorios. En los niños, con inicio antes de los 2 años de edad, se cree que un 63% de estos se les resuelve las manifestaciones antes de los 7 años de edad y solo un 20 a un 25% van a desarrollar síntomas y van a persistir hasta la pubertad. En cuanto a los algoritmos, en el primer algoritmo de nuestra guía se establece como tal cómo se podría diagnosticar en pacientes pediátricos con dermatitis atópica. Entonces nosotros lo que proponemos es que se haga una identificación de los estadios que pues cumplan esos criterios que acabamos de nombrar y que dependiendo si responden o no al tratamiento y con espera del tiempo, se refiere al dermatólogo en caso de que estos no funcionen, para lo cual él seguiría con otro tratamiento un poco más especializado. Aquí lo que queremos es que el médico a cargo del paciente tenga como una especie de guía. No se van a hacer recomendaciones de un fármaco específico, sino simplemente se recomienda, por ejemplo, en pacientes con dermatitis leve, con aquellos que tienen piel seca, prurito y que de pronto tienen eritema, implementar un hidratante, un emoliente, un corticoide de baja potencia. Solamente se va a recomendar las potencias de estos corticoides. ¿Sí? En cuanto al algoritmo número 2, esta es donde nosotros vamos a hablar sobre aquella terapia tópica en pacientes pediátricos. Entonces nosotros lo que queremos recomendar con esto es que siempre se realice el manejo no farmacológico, ya que esto va a permitir mejorar la calidad de vida del paciente y como tanto potenciar el tratamiento escogido, que inicie una terapia tópica con corticoides según la localización y la edad del paciente, que según los criterios de los especialistas, niños menores de 1 año de edad, sin importar la localización, se utilice un corticoide de baja potencia y que en aquellos que son mayores de edad, en caso solamente si presentan dermatitis en el tronco y extremidades, se utilice uno de potencia media, pero siempre implementando las medidas farmacológicas, programas educativos y manejo farmacológico, pues el implementado por el médico. En cuanto al tercer algoritmo que vamos a poder encontrar en la guía, vamos a tener pues en este caso es si el tratamiento tópico no funciona, entonces claramente se va a continuar con las medidas no farmacológicas, pero entonces se va a considerar la implementación de la fototerapia de bandas estrechas como lo realizamos en nuestras recomendaciones, pero entonces había que tener en cuenta como tal la del paciente, la presentación clínica, el tipo de piel, el uso de medicamento fotosensibilizante. Y dependiendo de esto, si respondía o no al tratamiento, pues en caso de que no, pues se seguiría un tratamiento inmunosupresor y por lo tanto se continuarían con las medidas no farmacológicas. En las tablas, estas tablas lo que queremos mostrar es como tal la aplicación de los corticoides de grave, moderada, leve y muy leves. O sea, son recomendaciones que queremos que ustedes tengan en cuenta y espero que les sirva y que pueden encontrar en nuestra guía. También tenemos otra tabla que es la de
la clasificación de la potencia de los corticoides tópicos, ya que es muy importante, pues en caso siempre iniciar con el corticoide de más baja potencia. También la van a poner a encontrar en nuestra guía como la tabla número 4. En cuanto a la conclusión, entonces, pues la dermatitis atópica, esta va a representar un gran reto para los médicos en atención primaria y por lo tanto es importante la identificación de esos factores de riesgo. También es importante conocer como tal la patología de la dermatitis atópica, su sintomatología, las características y las diferentes etapas en las que se puede ver inmerso el paciente. Es importante que el tratamiento siempre sea multidisciplinario, ya que esto permitirá tener múltiples opciones, permitiendo un buen control de los síntomas de los pacientes con dermatitis atópica y por lo tanto potenciar la calidad y el bienestar del paciente. Las recomendaciones realizadas en nuestra guía permitirán proteger al paciente contra las sobreinfecciones, restaurar el equilibrio inmunológico, la gravedad de los síntomas y mejorar la calidad de vida de estos y de sus familiares. Para finalizar, vamos a realizar un recorrido por nuestras referencias, la revisión sistémica que se realizó. En total tuvimos 58 revisiones. Y pues lo que nosotros esperamos es que les agrade nuestro trabajo y esperamos que les sirva como base y elección de los tratamientos más adecuados para sus pacientes. Gracias.